de amor-odio con Wattpad. Y bueno, esto más que nada es como un poco de mi proceso de escritura desde que yo empiezo a publicar en Wattpad y también incluye un poquito de mi trayectoria tanto en redes sociales como en diversas plataformas de escritura, llámese Wattpad, llámese Inkit, para que puedan tener como un poco de contexto en respecto no solo a las plataformas, sino a las redes sociales en general y cómo me han servido algunas herramientas, cómo he manejado quizá algunas situaciones, etcétera, etcétera, para que puedan quizá tener un poquito más de noción o de conocimiento de forma más cercana en relación a estos temas, partiendo desde mi perspectiva, obviamente, y desde mi propio criterio. Entonces, no es tanto como un tutorial de cómo crecer en Wattpad o tal, que podemos hacerlo más adelante, más que nada como una lista de consejos, porque tutorial creo que no hay una fórmula que funcione 100% con todas las personas, pero sí quería hacer esto para ayudar a aquellas personitas que recién están empezando, que tienen algunas curiosidades respecto al crecimiento en Wattpad, que a veces puede llegar a ser un poco frustrante, en especial si escribes solo, o bueno, la escritura es un proceso solitario, pero si no te rodeas de personas que hacen lo mismo que tú, que les gusta escribir, que les gusta leer, puede o tiende más bien a ser pesado o inclusive como un camino más solitario de lo que ya se está formando, ¿no? Así que, partiendo de esto, quiero mencionar que yo empecé a escribir en Wattpad cuando tenía más o menos 12, 13 años, porque yo desde muy pequeña ya escribía, nunca había completado una historia, pero siempre tenía esas ganas de escribir, escribía cuentos y en especial después empecé a trabajar como que con novelas, o más o menos yo decía que eran novelas, pero nunca las concluía, nunca las terminaba porque no me daba primero ese tiempo para seguir con la historia y como que no sentía, o sea, tenía ciertas ideas para iniciarla, pero era como de, ah, bueno, ya la inicié, ya no sé cómo terminarla, bye, y se quedaba ahí amontonada. Así que cuando empieza y este fenómeno de BookTok, bueno, en ese momento no era BookTok, era Booktubers, ajá. em, Están los, sí, de YouTube. Sí, Booktubers, creo que sí era así, creo que es así. Y empiezo yo a consumir ese tipo de contenido con grandes lectoras que están del lado hispano. Veo que muchas de ellas también tenían esta inquietud de escribir y hubo una frase en particular que me quedó mucho de Clau, que es una de los pilares aquí en tanto en Latinoamérica como en México respecto al crecimiento en comunidad de libros y la visibilidad de todo esto, que ella estaba diciendo que después de que leyó tantas historias, dijo, bueno, ¿por qué no escribo la mía? O sea, si hay una historia que yo quiero contar, ¿por qué no hago la mía, no? Y yo dije, pues tiene razón, yo también quiero escribir, o sea, quiero retomar ese proceso de escritura porque, repito, nunca había acabado una obra. Y es que empiezo a escribir una historia que finalmente dije, no, es que tengo que acabarla. Y tengo que acabarla y tengo que acabarla y la acabé. En ese momento solamente me enfocaba mucho en el lado tradicional de la escritura, así que la escribí completamente en una libreta, ni siquiera en Word, o sea, la escribí en una libreta y eran dos tomos de una misma novela, entonces compré dos libretas de 100 páginas y las dos libretas de 100 páginas las terminé con dos novelas diferentes. O sea, era una biología y las fui escribiendo ahí. Cuando ya las tenía, se me ocurrió otra historia. Y yo dije, yo quiero hacer esta otra historia, pero ya quiero hacerla en Word. Entonces me puse a investigar cómo podía escribir una historia, cómo podía publicarla, etcétera, etcétera. Y en ese momento es cuando me topo con Wattpad, que era una joya escondida en el internet. Entonces yo encuentro Wattpad y lo que me dicen es una plataforma de lectura, así la presentaban y yo dije, wow, qué genial. Me gustaba leer mucho, pero en ese momento pues obviamente no tenía yo esa facilidad económica para comprarme libros por mí misma porque venía siendo dependiente de mis papás, así que los libros eran como un tema de que sí me los compraban, pero obviamente yo tenía que escoger cuáles quería leer. Entonces cuando me presentan esta plataforma que es Wattpad y que te dicen puedes leer los libros que quieras. No me lo presentaron mis papás, cabe mencionar, la encontré yo solita, pero el video que lo mencionaba y que presentaba el Wattpad decía no puedes leer los libros que quieras. Y yo dije qué genial, porque entonces no es tener que seleccionar solamente uno o el que más quieras de tu lista, sino que puedes leer ahora sí que lo que sea. Así que finalmente en el 2020 yo decido abrirme una cuenta en Wattpad y es que empiezo a leer. Entonces yo llego a Wattpad empezando a leer, empezando con esto de que, bueno, voy a ver qué onda, voy a ver qué se hace. Y me topo con varios libros, pero a la vez me topé con algo que era como
un giro interesante ahí que no había visto venir. Y es que después de que yo empecé a explorar Wattpad, veo que venían las pestañitas de también tu historia y todo lo demás. Y se me hizo muy interesante, pero en ese momento yo creí como todavía estaba sobre todo como la parte de las historias de paga que aún continúa y de los promocionales de Wattpad, pero en ese momento a mí me salían más historias de paga de las que me salen ahorita. Entonces yo decía, creo que todos estos servicios vienen siendo de paga, o sea, no existía todavía Wattpad Premium, pero aparecía esto de poder monetizar con Wattpad y pues yo consideraba que la parte de escribir también venía ligada a un costo adicional, que obviamente yo en ese momento no disponía de capital para hacer como esta inversión y poder publicar. Y yo dije, no, pues no puedo publicar. Hasta que un día, igual navegando por la red, me salió un video de otra chava que mencionaba cómo usar Wattpad y cómo ella lo había usado para empezar a escribir. Entonces ella en su video y en un comentario mencionaba que pues es completamente gratuito y todo lo demás. Y eso para mí fue como de, oh my god, o sea, puedo escribir aquí aparte de leer. Y desde ahí Wattpad dio otro giro completamente diferente para mí, porque ya no solo era esa plataforma donde yo disfrutaba leer fanfics, porque lo que mayormente leía en Wattpad eran fanfics. O sea, yo decía, voy a leer una novela, pero pues realmente las novelas que están publicadas allá afuera raramente en ese entonces estaban en Wattpad porque pues era piratería y no las encontrabas en Wattpad, así que lo que yo me dedicaba a leer eran fanfics. Entonces yo dije, voy a poder hacer algo más que leer fanfics aquí. Es más, puedo hacer mi propio fanfic. Y es cuando empiezo con esto de decir, bueno, entonces voy a empezar a escribir. Y como ya tenía la historia no escrita, o sea, ya la tenía diseñada, me había visto, yo ya me creía así como lo más top de lo top, porque decía, yo ya me vi todos los videos, todo el contenido de cómo hacer una historia, lo de las escaletas, las fichas de personaje, o sea, yo ya la teoría la tenía pero dominadísima. Entonces dije, y como ya había escrito las dos novelas anteriores, las había concluido, dije, pues, obviamente puedo. Y fue que empiezo a escribir esta historia que actualmente no está disponible en la plataforma, se llama Fern y tenía algo que ver con la corona, la verdad no recuerdo bien el título, solo sé que lleva el nombre de Fern, que es una chica que es un hada. Entonces yo venía muy ligada a esta literatura fantástica de hadas, de seres mágicos, de romance y todo eso. Siempre me ha gustado escribir romance, pero en ese momento era como muy influenciada por plumas de autores que venían exclusivamente de fantasía o como conocemos actualmente romantasy. Entonces era esta corriente en la que yo quería hacer una historia de hadas y meter magia y meter traiciones y meter reinos y meter 20.000 cosas en una misma historia. Y yo dije, claro que se puede y lo voy a hacer. Entonces empecé a escribir esta historia, empiezo a subirla en Wattpad y es donde viene una de las partes en las que muchos de los autores se frustran un poco. Y es la parte en la que, obviamente, cuando eres una cuenta que solo lee, que solo te dedicas a leer, y no haces contenido en ninguna otra red social, o sea, puedes tener tu Instagram privado, tu TikTok, o sea, cualquier plataforma, pero si no haces contenido ahí y empiezas a escribir en Wattpad, de un día para otro, difícilmente te van a caer 20 millones de seguidores o 20 millones de lectores. Eso no pasa a menos que sea en un sueño, ¿no? Así que, obviamente, yo tenía mis redes sociales, pero estaban entre comillas inactivas en el sentido literario, porque no las ocupaba para promocionar, ni siquiera las ocupaba para crear algún tipo de contenido. O sea, Instagram la tenía únicamente para ver posts y reels, pero ni siquiera yo subía nada. Así que era como una cuenta fantasma y lo mismo ocurría en Wattpad. Hasta el momento en el que yo decido publicar, no tenía como una estructura de mi perfil, no me había dado el tiempo de organizar nada, o sea, era solamente una cuenta que yo estaba ocupando como un lector más. Y no es que esto sea algo malo, porque entiendo que hay gente que no le interesa escribir y que disfruta mucho de leer, o al contrario, que no tienen o no saben cómo hacerlo, no tienen esas herramientas, que aún no las logran encontrar. Entonces esto también es como para comentar que mucho del crecimiento de tu cuenta de Wattpad y de tu cuenta de ti como escritora o de tus obras también empieza ahí, empieza desde tus perfiles, desde cómo te presentas a la gente, desde el contenido que canalizas desde otras redes sociales, como una red para formar una reacción en cadena, que una red social lleve a otra, a otra, a otra, y que hagas que ese público que te está viendo se llegue a interesar en tus historias, en tu contenido, y ya no sea solo un público que te ve, sino que empiece a ser tu público. Así que yo no tenía nada de esto y no sabía nada de esto. Cuando yo empiezo en esto de Wattpad y de todo lo demás,
viene la parte en la que yo dije, bueno, voy a publicar y pues acabó, ¿no? Entonces, cuando yo escribí mis libros, mis novelas en papel, no hice una portada más que, o sea, yo la dibujé y punto. Me hice un mapa y yo lo hice y punto. Pero al momento de hacerlo en Wattpad, no sentí en ese momento, soy como alguien muy creativa y alguien que le gustan mucho las cosas bonitas porque a todos nos gustan. Entonces, cuando estaba haciendo la portada dije, no puedo subir como una imagen ilustrada por mí. Yo quería buscar algo, o sea, en ilustrada por mí me refiero a que yo la había hecho en libreta y tomarle foto de eso y subirla. Se me hizo que no quedaba, que el diseño no me gustaba, obviamente porque estaba hecho con lápiz y todo lo demás, y tampoco es que sea la mejor persona dibujando. No me llegaba a agradar cómo se veía la imagen, porque era una imagen muy gris. Entonces yo también empiezo a buscar cómo hacer una portada y desde ahí, cuando yo digo, bueno, quiero buscar una portada, ya trabajaba yo con Canva para temas de la escuela, entonces ahí hago mis primeras portadas con elementos gratuitos de Canva, o sea, jugando con los colores. Eran portadas realmente simples, portadas sencillas, que después puedo hacer como una comparativa en TikTok más o menos de mis portadas antes y mis portadas ahora, y eran completamente diferentes. O sea, era el trabajo que yo en ese momento podía hacer con las herramientas que tenía a la mano y que venía como que de los conocimientos que yo también ya tenía para mis presentaciones escolares. Entonces fue una portada así que yo hice y que con eso subí mi historia a Wattpad y ahí quedó. Luego de eso yo decía, bueno, es que nadie me lee, pero en ese momento no me interesaba que me leyeran, o sea, yo ya estaba feliz por haber subido mi historia y la verdad no sabía muy bien cómo funcionaba Wattpad. Yo sabía que nadie leía, pero pues para mí era como de, bueno, ya está ahí, en algún momento pues alguien la va a leer y realmente también es difícil este hecho de promoción. Nunca he sido una persona que le interesen particularmente las vistas o ese tipo de cosas. A mí me gusta escribir de forma genuina y me gusta sacar 20.000 historias y así no las lea nadie, yo las sigo escribiendo porque me fascinan estos mundos, me fascina esto y creo que es algo que he tenido desde el principio. Entonces no me preocupaba tanto por el tema de las lecturas, pero sí me empecé a preocupar por el tema de mi perfil porque como digo, me gustan las cosas bonitas, me gusta darle como mi estilo y cuando me di cuenta que todo era completamente plano, porque ni siquiera le había cambiado la foto que Wattpad te da cuando creas la cuenta, que es una foto como aleatoria, dije, no, tengo que hacer algo que sea para mí. Y es cuando empecé a buscar imágenes en Pinterest de, por ejemplo, icon de mi personaje favorito. Y mucho tiempo fue lo que tuve. O sea, tuve la foto de un personaje que a mí me gustaba. Y después de eso, yo seguí escribiendo, la descripción la tenía algo así como súper larga, o sea, era un textote, en ese momento era lo que yo podía hacer, no sabía absolutamente nada de marketing ni de nada. Eso fue más o menos durante la época de pandemia y acabando, que es cuando yo empiezo en la transición del CBETIS para, bueno, de mi bachillerato, que fue un CBETIS, para, más bien de la secundaria para el CBETIS, es que digo, bueno, quiero seguir escribiendo. Para este punto yo había conocido a una chica a través de Wattpad. Había, no sé si todavía haya, pero había unos tipos de libros muy específicos que eran como, por ejemplo, tú veías una serie, pongámosle, no sé, Gravity Falls o de anime One Piece o no sé, Batman, cualquier película, cualquier serie, y había libros que subían en Wattpad que ponían, por ejemplo, eran como tribas y te ponían capítulo uno, cuestionarios de personaje y la persona que escribía te ponía, ¿no? ¿Cuál es tu personaje favorito? No sé qué. O sea, eran libros literalmente de preguntas que tú podías contestar con otros usuarios y estaban en Wattpad. Yo no solía contestarlos, ni siquiera era algo que frecuentara, pero en una ocasión yo estaba leyendo la saga de Cazadores de Sombras de Cassandra Clare. Y cuando entré a Wattpad, Wattpad es como si supiera todo. O sea, yo entré y ya tenía ahí un recomendado de, por ejemplo, la trivia de Cassandra Clare, los personajes. Y en ese momento yo le traía un odio muy intenso a dos personajes y dije, voy a meterme y voy a contestar, voy a ver qué onda. O sea, no tanto a contestar, voy a ver qué onda. Y me metí y empecé a ver las preguntas, me gustaba leer las respuestas porque era así súper interesante. Y en eso venía una pregunta que decía, ¿qué personajes odias? Y yo dije, es mi momento. Y escribí los nombres de los personajes que yo odiaba y lo dejé estar. Como al otro día, en ese momento podía conectarme diario a Wattpad, al otro día que me conecté en Wattpad, eh, veo que alguien respondió a mi comentario y era una chica que se llama Clauden y me puso, ¿no? Así como de, ¿qué? ¿Por qué te quedan mal estos personajes? Para mí son mis favoritos y no sé qué. El punto es que a raíz de eso, ella empezó a seguirme, yo la seguí y ella empezó a leerme y yo empecé a leerla a ella. Y siento que esto es algo que muy poca gente reconoce al momento de que está quizá ya escribiendo con más apoyo y es el hecho de que
cuando empiezas, sí o sí, el hecho de que te apoye así una persona es como la gloria, porque, repito, a mí no es que yo me estuviera fijando todo el tiempo en los lectores ni nada por el estilo, pero cuando ella empezó a apoyarme y a leerme, fue como esa diferencia entre no recibir ningún apoyo y decir, ah, no me importa, a recibirlo y decir, wow, o sea, qué bonito y qué genial es esto. Porque ella comentaba mis capítulos, ella me leía, después nos volvimos muy buenas amigas, es mi mejor amiga actualmente, y ella, por ejemplo, me decía cosas de la historia, yo le contaba mi trama, ella me contaba las de ella, y era un apoyo tan bonito que hace que precisamente este proceso de escribir se vuelva algo en compañía. O sea, vas tú en tu camino solito escribiendo, pero sabes que hay alguien más que también está en esa situación que está escribiendo y que en cualquier momento puedes escribirle y decirle, oye, es que me atoré aquí, es que qué te parece esto. Y podíamos pasarnos horas hablando de personajes y hablando de historias, de nuestras historias. Ella hablaba de la mía, yo hablaba de las de ella. No sé, fue ese proceso en el que yo dije, esto es maravilloso, o sea, saber que mi trabajo realmente le gusta a alguien, para mí se sintió súper, súper genial y súper maravilloso y fue como esa distinción entre decir, bueno, no me importa decir, definitivamente me gustaría que más personas se sintieran identificadas con mi trabajo. Entonces, ¿qué pasa? A partir de esto y con la transición que mencionaba antes, yo empiezo a checar que obviamente eh, para vender hay que saber venderte y hay que ver lo que estás vendiendo como una marca, como un servicio para que tus clientes puedan empezar a ubicarte. Entonces, ayuda en parte que yo en ese momento en el CBT llevé administración de recursos humanos y vimos mucho de las empresas, vimos de las marcas y todo eso. Y yo dije, me encanta esta perspectiva. Obviamente en ese momento no tenía mucha estructura en mi cabeza, no tenía mucha estructura en mi trabajo, pero fue que empiezo a diseñar un icon para mi perfil, empiezo a diseñar como la misma gama de colores para mis redes sociales, empiezo a definir qué es lo que yo quiero mostrar de mí, o sea, que quiero que me conozcan como realmente soy, qué publicaciones compartían precisamente esta versión genuina de mí, a hacer mis descripciones de Wattpad, las portadas, todo, o sea, el mensaje que realmente quería poner, los detalles, fueron cositas que iba aprendiendo de forma aleatoria, digamos, de alguna forma, porque no llegaban a la vez, sino que, por ejemplo, un día podía aprender una cosa y al día siguiente otra y al otro día dos cosas iguales o podía relacionarlas, pero esta retroalimentación me ayudó muchísimo a darle un giro a mi perfil y hacer que se empezara a proyectar como el perfil que vengo trabajando ahorita, que quizá, bueno, no sea el mejor del mundo, pero es algo con lo que genuinamente me siento satisfecha y que me gusta muchísimo. Entonces, después de que se da este giro en los acontecimientos, que empiezo a ver tanto mis historias como mi trabajo, como lo que son míos y son una marca y son una parte de mí que se debe presentar y debe tener también su propia presentación, sus propios detalles, empiezo también a indagar sobre los ilustradores y sobre las portadas. ¿Por qué? Porque, repito, antes yo hacía mis portadas en Wattpad y muchas veces no me gustaban cómo quedaban, así que lo que hacía era tomar una imagen de Pinterest, ponerle título y subirlas. En ese momento yo realmente desconocía que estaba mal por los derechos de autor y simplemente lo hacía. Y lo decía, bueno, pues ahí está, ¿no? Y me gustaba un poco más porque obviamente era arte lindo, pero no era arte por el que yo había pagado. Así que, ¿qué pasa? Cuando yo creo mi propio icon, que era en ese momento como un avatar mío con un pijama de unicornio, digo, bueno, puedo dibujar mi portada. Entonces yo empiezo a dibujar una portada porque se me ocurrió hacer un libro para regalarlo en el cumpleaños de mi papá. Entonces yo decido hacer mi portada para regalarlo impreso. No me gusta la portada que yo tengo. Entonces dije, bueno, si a mí no me gusta dibujar y no es algo que se me dé muy bien, puedo pedirle a alguien más que lo haga. En ese momento en Instagram vi que había muchas ilustraciones y vi que las cuentas que las subían muchas veces tenían como comisiones abiertas y todo eso. Fue algo que tuve que investigar y que fui aprendiendo poco a poco, pero pude contactar con un ilustrador que en ese momento le dije, oye, puedes hacerme una comisión y desde ahí se desbloqueó un nuevo nivel para mí. Bueno, para mí, para mi trabajo, para mis historias, para todo. Porque cuando yo descubro que puedes pedir comisiones, para mí fue de, ¿qué parte del cielo es este? Yo amo a los ilustradores, amo el trabajo que hacen, los respeto muchísimo y de verdad son la cosa más preciosa de este mundo artístico porque su trabajo vale muchísimo. O sea, a mí me encanta, quedar enamorada desde esa primera comisión. Yo hago esta comisión para la portada de mi libro. Fue una comisión, en ese momento no sabía qué era la diferencia entre una comisión normal y una comisión para
venta general o comisión que tú puedes tener como parte de esos derechos para hacer distribuciones con mercancía, distribuciones con libros, etcétera. Entonces yo solamente hice esto y después le dije al chico, oye, es que la quiero, o sea, para Wattpad y la quiero para sacar 2 ejemplares. Y él me dijo, es que no me dijiste que la querías como para venta, para vender. Y le dije, no, es que no la quiero vender, o sea, solamente quiero 2 ejemplares porque van a ser un regalo para mi mamá y para mi papá. Entonces él me dijo, está bien, te permito hacer esos 2 ejemplares, pero no puedes venderla porque en sí la comisión sigue siendo mía. Y ahí es donde yo le agradezco muchísimo, el primer ilustrador con quien comisioné fue Jess Mons, se lo recomiendo demasiado. Es un artista que tiene un talento brutal, me parece que es venezolano, y cuando yo vi su arte me enamoré. Entonces él me dijo, puedes ocupar la comisión, y me hizo todavía el favor de explicarme, ¿no? La comisión que encargaste es una comisión personal, o sea, para tu uso únicamente, yo tengo los derechos y puedo, o sea, usarla, hacer merch, subirla. De hecho, esa primera comisión que él me hizo está disponible en su perfil porque él la subió. Entonces él me explicó eso y me dijo, las comisiones comerciales que ya ocupas, por ejemplo, tú, para poder vender tus libros, esas tienen un costo adicional. Pero en esta ocasión, pues yo te dejo hacer estos ejemplares y ya, yo le dije muchísimas gracias, le mandé foto de los ejemplares, él me mandó video de toda la comisión. Fue un proceso muy bonito, fue un proceso que me desbloqueó muchísimas ganas de seguir tanto escribiendo como comisionando artistas, porque dije, qué maravilla es ver que el arte de alguien más pueda darle vida también a tu arte, que sea un complemento perfecto. O sea, la ilustración y la escritura para mí fue como el atole y el pan, o sea, vienen de la mano. No digo café porque casi no tomo café, entonces perdónenme para los que sí toman. Y ya, siguiendo con esto, cuando empiezo a hacer la ilustración y ya tengo la portada, yo tuve que aprender a hacer la maquetación de la portada porque obviamente Jess me hizo la ilustración y yo tuve que poner la contraportada, yo tuve que poner, por ejemplo, los bordes y todo eso, y aprendí a diseñar portadas, contraportadas, los lomos y toda la portada junta para impresión. Y luego dije, bueno, ya tengo la portada, ahora falta sacar el libro. Y dije, bueno, ¿y cómo saco el libro? En ese momento hice un correo para la editorial Planeta. Ellos me dijeron, sí, te publicamos tu libro y no sé qué. Pero no me había dado cuenta que yo había escrito a una parte de Planeta que es, digamos, tú pagas todo y Planeta solamente te imprime los ejemplares. O sea, no imprimes bajo sus sellos, y no es como un servicio que ellos ofrecen. No sé si aún siga vigente, pero en ese momento eso fue. Entonces yo estaba así de que, súper emocionada, pero dije, bueno, es que realmente el costo era muy alto, eran cerca de 60,000, 80,000 pesos, y es algo que yo no podía costear, obviamente. Y decidí que iba a ser como solamente esos. Además, no podía sacar muchos ejemplares porque Yes me había dicho que solamente eran 2, pero yo había planeado decirle que si me podía, o sea, vender la comisión. Si Planeta me aceptaba, yo decía, voy a comprarle la comisión. Ay, ay, y ya con eso como solucionado todo, solucionada la vida. Que claramente todavía era muy pequeña y aún estaba como en este proceso de ir aprendiendo mucho del mundo editorial. Entonces había muchas cosas que de forma genuina yo desconocía. Así que yo dije, bueno, si me acepta Planeta, pues le compro la comisión, los derechos de venta a Jess y la puedo vender, ¿no? Entonces mi idea era, voy a sacar 1,000 ejemplares y ya. Pero después, cuando vi la cantidad, dije, no, pues no se va a poder. Y entonces yo le dije a Jess de que pues nada más la comisión normal. La comisión normal sacó 2 ejemplares, pero para sacarlo yo estaba así como de, bueno, ¿y dónde rayos se sacan los libros? Entonces busqué en Google, porque si algo sí soy es bien curiosa, entonces busqué en Google, ¿cómo imprimir tu libro? Y por la locación, porque en ese momento mis dispositivos estaban configurados con mi cuenta de edad de menor, entonces me llegó de que, tu localidad es Oaxaca, entonces me aparecía así de que puedes imprimir, por ejemplo, el libro en tantos lugares, o sea, me aparecían imprentas. Y yo dije, wow, o sea, no sé qué sea eso, pero wow, me fascina. Contacto con una imprenta y les digo, oigan, es que me gustaría imprimir un libro. Bueno, imprimir un libro o 2 ejemplares del libro. Y me dijeron, claro que sí, mándanos, no sé, la portada tal, tal, va a ser tanto. Y yo dije, está bien. En ese momento no tenía dinero. Y yo dije, está bien. Lo que me ayudó aquí fue que, por ejemplo, en México, por parte del gobierno te dan becas de estudiante. Entonces, cuando llegó mi beca, un porcentaje siempre lo ahorraba y otro porcentaje me lo quedaba para mí. Ese porcentaje que a mí me llegó, yo sabía que lo iba a destinar para sacar esos 2 ejemplares porque los quería de regalo para mis papás. Entonces, ocupé ese dinero y aparte, no me alcanzaba para
cubrir todo, porque yo quería darles a mis papás un detalle bonito, entonces quería hacer una cajita literaria, poner el libro, ponerles de que stickers, ponerle cositas, ponerle marcadores, ponerle, y pues obviamente el dinero de la beca completo sí me alcanzaba, pero como yo destinaba la mitad para ahorro y la mitad para uso para mí, ese pedacito que apenas había sacado, apenas sí me iba a alcanzar para los libros. Entonces yo lo que dije fue, en ese momento, algo que agradezco mucho es que siempre he tenido el apoyo de mi familia, tanto de mi familia interna, mis padres, mi hermano, como de la familia externa. Entonces yo me acerqué a una tía, porque obviamente no le podía pedir dinero a mis papás porque me iban a decir, bueno, ¿para qué es? Y yo no les podía decir, oigan, es que es para su regalo. No, pues no. Entonces mi primera idea fue, le puedo pedir dinero a mi abue o a mi tía, y fue precisamente lo que hice. Me acerqué una tarde a una de mis tías y le dije, tía, ¿me puede prestar tanta cantidad? Porque necesito para un regalo de mis papás. Y ella me dijo, sí, no te preocupes, yo te lo presto. Y ella me prestó el dinero, con eso alcancé a completar para sacar esos primeros 2 ejemplares y para hacer una cajita literaria. Entonces, termino mi cajita. Obviamente en este caso, termino, digo yo, porque vino mucha cuestión más de apoyo, porque yo le dije al señor, bueno, ya tengo el dinero, ellos me dijeron, hazme el 50% de transferencia, o sea, transfíreme 50% y el otro 50% lo puedes liquidar cuando vengas a recoger los ejemplares. Estamos hablando de que yo era menor, yo no, yo no salía sin mis papás y de que además yo no tenía cuenta. Entonces, ¿qué hice? Recurrí al hijo de mi tía que me había prestado dinero y le dije, primo, ¿me puedes hacer un favorzote y depositarme tanta cantidad de dinero? Yo quiero mucho a mis primos, a mi tía, porque ellos me han estado ayudando muchísimo a lo largo de estos años también, porque en ese momento pues yo no tenía cuenta y repito, no le podía decir a mis papás, oigan, me transfieren tanto a esta cuenta porque voy a comprarles unos libros. No, o sea, todo era sorpresa. Yo cuando hago algo sorpresa, quiero que sea sorpresa. No siempre sale bien porque me encanta, o sea, me es difícil guardarme algo cuando quiero contarlo y las sorpresas siempre quiero contarlas. Entonces, luego las cuento. Pero volviendo al tema, yo le dije si me podía ayudar a hacer la transferencia. Él me dijo, sí, yo te ayudo. Él realiza la transferencia y después le dije, cuando me dijeron que ya estaban los libros, yo dije, bueno, ¿y cómo los voy a ir a traer? O sea, yo ni siquiera sé salir de mi casa porque me pierdo. Entonces volví a ir con mi primo y yo así de, primo, ¿puedes ir a recoger estos libros por mí? Y él me dijo, ¿a dónde? Entonces ya nos pusimos de acuerdo, él fue por los libros, regresa con los libros y después yo quería hacer las cajitas. Me ayudó su esposa a conseguir unas cajitas, yo las armé, las pinté, todo eso, porque si algo sí me gusta es pintar. Dibujar no, pero pintar sí. Entonces cuando yo tuve eso, yo se los presenté a mis papás en su cumpleaños de mi papá. Yo quería hacer, o sea, el regalo era para los dos, pero aproveché el cumpleaños de mi papá porque pues tampoco tenía regalo, así que el regalo era ese. Y les di ese libro y les dije, aquí está mi libro y me lo aceptaron en Planeta. Ajá. Pero obviamente el monto era muchísimo y no lo íbamos a pagar. Y lo que me dijeron sí fue que fue algo que los tomó por sorpresa porque obviamente nadie se esperaba que viniera el libro. Y además mis primos que me estuvieron ayudando en todo ese proceso estaban como que emocionados porque era así como de wow y yo así como de ajaja, ¿qué hice? Ya después de eso, mis papás empezaron a decir, bueno, si lo que quieres realmente es escribir, que también agradezco mucho el apoyo de ambos porque han estado presentes desde todo el tiempo, o sea, desde que nací, ¿no? Pero desde que empecé a escribir también siempre no es algo que hayan criticado ni nada, al contrario, lo apoyaron porque en ese momento que ellos vieron el libro, que vieron todo eso, primero me dijeron, Dios mío, ¿cómo lo hiciste? Porque estamos hablando de alguien de entre 13, 14 años más o menos. Y yo así como de, pues bueno, verás, busqué en Google, tuve alguna ayuda por ahí y ya, ¿no? Cuando ellos ven eso, me dijeron que sí quería escribir y todo lo demás, y empezaron a buscar, ellos a mover pues sus contactos. Mi mamá tiene muchos amigos y amigas que se dedican al arte, entonces varios de ellos, como que me ayudaron también en este proceso. Tiene una amiga en especial con quien hablé y ella me recomendó con una crítica de arte, la crítica de arte me recomendó con un escritor de aquí de donde soy y tomé cursos con ese escritor. Luego, por ejemplo, yo encontré a otro escritor que también es mi maestro actualmente de escritura y a quien también agradezco muchísimo, que se llama Viterbo, el maestro Viterbo, Felipe de Jesús Viterbo. Lo encuentran también en TikTok, tiene su cuenta ahí, su plataforma de escritura y es como yo lo conozco. Empecé a ver sus videos y yo un día le dije a mi mamá, oye, ¿puedo entrar a un curso de escritura? Ellos
afortunadamente siempre nos han apoyado en varios cursos y como ya venía esto del libro y ellos ya me habían estado apoyando y me estaban dando, me dieron las herramientas para escribir, me dejaron usar la computadora, o sea, me dieron mi computadora, después me permitían como si necesitaba alguna libreta, o sea, el material que yo ocupaba, ellos realmente me lo daban para que yo pudiera seguir escribiendo. Obviamente sin descuidar la escuela. Y es cuando mi mamá también se mete a temas de lectura, empieza con sus clubes de lectura, empieza y nos apoyábamos mutuamente. Entonces cuando yo le digo que quería tomar, que había encontrado a este escritor y que quería tomar clases con él porque me gustaban sus, o sea, su manera de explicarte, yo sé que él es un maestro muy preparado, muy capacitado y ya llevo años trabajando con él. Entonces en ese momento yo lo descubro, veo sus videos y le digo, mami, está abriendo un maestro, un curso, me gustaría entrar. Ellos me dijeron adelante, entonces empiezo a tomar también mis cursos, mis talleres, y es cuando empiezo también a entender la escritura a través de un modo ya más técnico, empiezo a ver el tema de la reescritura, empiezo a notar también ese lado de preparación que va después de escribir. Entonces yo creía que el proceso terminaba con escribir y publicar tu libro, ¿no? Fue otro proceso en el que yo aprendí a escribir, a hacer borradores, o sea, la mayoría de mis borradores se quedan en Wattpad y las versiones corregidas las voy trabajando poco a poco para poder ir puliendo detalles que tengo. Entonces es cuando empiezo también a llevar talleres y cuando estoy en bachillerato a mí me empieza a encantar la lectura. Amo leer, amo escribir y decido hacer eso también con los chicos, así que empiezo a abrir también un club de lectura con unas amigas que también quiero muchísimo y empezamos en este camino, así que de a partir de ahí viene una etapa en la que ya la lectura formaba parte completa de mi vida, la escritura también. Durante la pandemia afortunadamente podía dedicarme a escribir todo el día y fue cuando más escribí. Una vez que yo regresé a clases, yo sufrí depresión post-pandémica, pero no porque estuviera así de, ay, ya quiero volver, no, sino porque yo amaba escribir de entre 5,000 a 10,000 palabras diarias y de repente regreso a la escuela y lo único que podía escribir eran 1,000 palabras diarias o 1,500 palabras diarias y era para mí así como de no, o sea, yo venía de escribirme 10 capítulos al día, como que ahora solo puedo escribir uno. Y fue un golpe de realidad brutal para mí, me dolió muchísimo, estuve varios meses deprimida porque no podía escribir, o sea, yo era como de que, ¿por qué no puedo escribir la cantidad que escribía antes? Obviamente tenía responsabilidades en la escuela, pero sí fue un proceso en el que también tuve que acostumbrarme y tuve que ir adaptando mis rutinas de escritura a la escuela. Entonces, a partir de ese punto viene lo de los clubes de lectura, mis talleres, etcétera, etcétera. Después también empecé a dar yo talleres a los chicos del club, a las personas que les gustaba escribir y tuve la fortuna de tener varias participaciones literarias y artísticas aquí en mi ciudad. Y yo seguía escribiendo. Así hasta que, afortunadamente en el Cebetis, bueno, afortunadamente para mí, cuando pasas todas tus materias, te dan a veces un mes de vacaciones en diciembre, porque es el tiempo que ocupan para regularizar a los otros alumnos. Entonces yo siempre tenía un mes, pero mi primer año, mis primeros 2 semestres cuando terminaron, yo tenía ese mes y para mí fue de wow, o sea, siempre había tenido 3 semanas de vacaciones, nunca había tenido casi un mes y medio, y dije, voy a escribir, o sea, yo ocupé ese mes para escribir y fue cuando salió una de mis obras a la que más le tengo cariño, que es el cuento de las camelias rojas. Originalmente salió como un cuento y después en esas vacaciones yo las escribí como novela, porque en el cuento cuando se lo presenté a mi mamá me dijo, a mí me suena como el inicio de una novela. Y yo me tomo las palabras a veces muy a pecho, entonces dije, voy a hacer una novela de este cuento, ¿cómo de que no? Empiezo a hacer la novela, me tomó todo ese mes para terminar el primer borrador y lo dejé. De ahí, afortunadamente, leyeron mis cuentos, leyeron mis historias y me dijeron que me iban a ayudar a publicar una de ellas, que yo decidiera cuál. Y la mera verdad, de entre todas, la mejor era el cuento de las camelias rojas. Entonces dije, voy a trabajar esta y con esta trabajamos. Mis papás estuvieron ahí todo el proceso. Fue una cuestión en la que yo ya sabía más o menos por dónde ir, porque ya había, entre comillas, publicado 2 libros anteriores solamente para ellos. Y después de ahí me empecé a meter más en el tema de Bookstagram, BookTok, BookTube, BookTube. Bueno, de YouTube de libros. Suena un poco raro, pero ahí también. Entonces ya conocí un poquito más del proceso de escritura, el proceso de publicación, el proceso de corrección y como ya estaba tomando clases, eso también me ayudó muchísimo. Así que cuando yo paso en esta sección,
ellos empiezan a apoyarme y yo era como de, bueno, vamos a ocupar esto, necesitamos así, así, así. Y ellos estaban ahí para apoyarme. Finalmente sale el cuento de las camelias rojas, se hizo un tiraje de 100 libros, fue con mucho esfuerzo, con mucho amor también de por medio. Y parte de este esfuerzo fue también de mis papás, porque pues ellos hicieron como que esa inversión también en mi trabajo y confiaron en lo que yo estaba haciendo. Y es algo que pues agradezco y valoro muchísimo. Y a raíz de esta publicación se buscó hacer una presentación aquí en mi ciudad, fueron amigos, fueron conocidos y ese año también se pudo hacer una publicación con un stand en Guadalajara, entonces tuve esa fortuna de ir a la FIL, que me gustaría regresar este año ya de forma independiente, o sea, más independiente que esa vez, pero fue ese proceso de poder aprender a publicar y todo lo demás y todo lo que conlleva porque cuando entras a escribir muchas veces, y lo digo porque me pasó, creemos que solamente es ese punto de escribir y ya, pero no nos damos cuenta de que hay muchísimo más detrás, que en este caso viene siendo la corrección, las horas en las que a veces te pones a checar con tus lectores beta, con tus lectores alfa, cómo corriges una y otra vez, también checar, por ejemplo, si no te convence un capítulo, borrarlo, reescribirlo, y después de que ya quedó como un borrador que a ti te parece decente, porque nunca terminas de publicarlo y siempre de pulirlo y siempre dices, puedo agregarle más y más y más o mejorarlo más y más y más. Cuando ya tienes algo que te gusta, viene la etapa en la que como autor independiente, porque es muy difícil que te acepte una editorial, tienes que hacer más cosas. Tienes que empezar a maquetar, tienes que empezar a cotizar con ilustradores. En mi caso, yo coticé con una editora porque sé de temas ortográficos, no me considero una experta tampoco, pero a la hora de escribir, algo que me afecta mucho es el tema de mi dislexia. Entonces, obviamente, hay veces que cuando yo corregía una palabra y la volví a corregir, y para mí estaba bien, pero pues realmente estaba mal porque mi dislexia me decía es que está bien, pero pues no estaba bien. Así que yo el proceso de corrección que sigo es escribirlo, subo mi borrador a Wattpad, corrijo, una vez que ya corregí, que ya reescribí una o dos veces, le mando mi obra a mi correctora de confianza que es Evi, que también pueden encontrar en Instagram y en TikTok. Ella me corrige el manuscrito a nivel ortotipográfico, es decir, ortografía, eh, corrige también estilo y me da comentarios respecto a la obra de ponle más, quítale más, aquí te falta, eso no se entiende bien, escribe más, esto no, cómo funciona, bla, bla, bla. O sea, a todas las correcciones y toda la parte de una lectora, ella también lo hace y te retroalimenta muy bien el texto. Entonces, la recomiendo mucho. Una vez que acabamos con este paso, ella me devuelve el manuscrito y es el manuscrito final que yo tengo y que finalmente ya trabajo y mando a los derechos de autor, que es otra cosa muy importante que aprendí en el camino, que es después de que vi varias polémicas en TikTok respecto al tema de la publicación, respecto al tema de que muchas autoras les han plagiado en Wattpad, y es algo que hablaremos en el siguiente episodio también con nuestra siguiente invitada, que es Serendipia o Seren, que es una autora también de Wattpad, eh, vi que había mucho plagio. Entonces yo dije, tengo que registrar mis obras. O sea, estén malísimas, estén escritas con las patas, yo voy a registrar mis obras. Entonces empecé a registrar mis obras, obviamente las obras originales, los fanfics, no me importa que los pirateen, esos sí están ahí, o sea, son libres de leerlos, son libres de tomarlos, pero mis bebés, así estén todos chuecos, son míos, entonces eso sí los cuido. Y es que yo finalmente empiezo a registrar también mis obras de derecho de autor. Y como van escuchando, todo este camino no es algo que sea en línea recta. Hay muchos tropiezos, muchos altos, muchos bajos y también está la parte en la que no todo va de forma continua. A veces hay pausas, hay acelerones, etcétera, etcétera. Pero si algo es muy importante es el crecimiento constante, porque en Wattpad, en plataformas también como Inkit, que es otra plataforma que después también ya probé y que es donde también hay algunas de mis historias, o están algunas de mis historias, eh, te das cuenta de que nunca terminas de aprender, porque siempre hay algo nuevo que puedes implementar en tu perfil, algo nuevo que puedes implementar en tu historia, una nueva forma de hacer las cosas, y es algo que vas aprendiendo poco a poco y que a mí me gusta tanto compartir como ayudar a que la gente pueda aprenderlo y
por ello, si en algún momento tienen alguna duda o algo así, no se sientan limitados a no acercarse a mi perfil. Pueden venir, pueden preguntar lo que necesiten. Yo estaré aquí como para responder esas dudas, para responder todo lo que ustedes necesiten, porque yo recibí mucho apoyo en el camino y eso es algo que agradezco, mucho apoyo familiar, mucho apoyo externo. Entonces ese mismo apoyo que yo recibí de alguna forma quiero regresarlo, y si en algún momento necesiten lo que necesiten, contactos de ilustradores, contactos de editores, contactos de no sé qué, el taller de escritura, quieren una asesoría gratis, quieren, bueno, asesoría gratis o asesoría ya costo, cualquier cosa, porque igual parte de mis maestros pues cobran. Entonces, yo puedo darles los contactos sin ningún problema, o inclusive si quieren una asesoría de mí, no hay ningún problema. Yo estaré como en esa disposición de ayudarlos. Si tienen algunas dudas específicas respecto al trayecto, respecto al camino, todo esto. Lo de amor-odio con Wattpad, del título al inicio, viene siendo más que nada, o sea, para desviarme un poco y no dejar la duda, es porque ahorita siento que la plataforma ha sufrido muchos cambios que no precisamente son del todo favorables con los autores y con los lectores, como por ejemplo, pues obviamente muchas plataformas han monetizado, pero el tema de que antes no había anuncios y muchísimas cosas más que vienen este haciendo que Wattpad se vuelva como una plataforma que es un poco más difícil poder leer en ella, porque estás leyendo un capítulo muy bueno y te sale un anuncio y así tienes que pagar y todo lo demás. Entiendo que viene siendo pues para monetizar y todo esto, pero en comparación al Wattpad, el que yo encontré, sí le tengo todavía un poco de amor-odio, también porque sus normativas cambian muy curiosamente a conveniencia. A veces no nos llegan siempre las notificaciones de cuando cambian y simplemente te bajan la historia y ya. Que es algo que me pasó, que puedo contar después. Pero este amor-odio creo que también se sustenta en muchísimo respeto a la plataforma por bueno, el camino que me ha ayudado a seguir y todo lo demás. Y volviendo a lo anterior, y regresando también parte de este apoyo, entonces cualquier cosa que se necesite en algún momento, sepan que pueden contar conmigo, escribirme, etcétera, etcétera. Así como hay muchos autores que están dispuestos a darme su tiempo, su apoyo para este podcast, para mi trabajo, yo también quiero dar y regresar ese apoyo para ustedes, para quienes escuchen, para quienes estén dispuestos a empezar a escribir o quieran leer, recomendaciones de lectura, recomendaciones de escritura, no lo sé, lo que necesiten. Y pues, qué más que nada que agradecer también a todas las personas que han estado en mi camino, a las nuevas lectoras que se han ido sumando, a las nuevas amigas ilustradoras, amigas que siguen ahí, familia, a mi esposa también, que es una de las personas que más me apoya normalmente de forma constante. Entonces, eh, si está ahí, bueno, no sé si esté ahí, porque luego no le aviso cuando hago cosillas de ese tipo, podcast y así, pero la amo muchísimo. Así que también cualquier cosa que en algún momento se necesite o todo lo demás, sepan que pueden contar conmigo. Y bueno, eso es todo de mi historia con Wattpad y de cómo hemos ido evolucionando a lo largo de estos 5, ya casi 6 años. Y lo dejo hasta acá. Era más que nada como una retroalimentación general de un proceso que quiero demostrarles que pues sí se puede escribir, sí pueden alcanzar muchas cosas. Es difícil, se necesita apoyo, yo sé que sí, pero también es una cuestión de perseverancia y disciplina. Creo que la escritura viene de la mano con ambas cosas. Y bueno, si se necesitan herramientas que muchas veces quizá no disponemos de todo, pero que podemos ayudarnos entre todos, creo que podemos hacerlo también para ir creciendo en comunidad, porque de nada serviría crecer uno solo cuando hay muchísimas historias allá afuera que también merecen ser contadas y que sería fascinante que crecieran. Agradezco también a las amigas escritoras que he conocido y que quizás se me pasó mencionar. Una de ellas también muy importante es Nat Evermore, que fue una de mis lectoras principales y también es una gran amiga, fue una gran lectora beta cuando me estuvo apoyando en el tiempo que ya podía, y actualmente es una buena amiga. También a Clauden, que fue mi primera lectora, mi mejor amiga, mi colega ahí de años, y a Ava, que es una autora también de Wattpad, que nos estuvimos leyendo un tiempo. Recomiendo muchísimo sus historias, su plataforma, su perfil. Así como quizá uno tiene su red de apoyo, yo también les recomendaría a los nuevos autores, a los nuevos lectores, iba a decir ilustradores, también a ellos, que vayan forjando su camino, que vayan forjando también su grupo de amistades con personas que quizá a veces no están de nuestro país, es con quien más concordamos, con quien más nos unimos, y se vale, porque pues al final de cuentas es una comunidad que te va ayudando y que tú vas ayudando, y que ese apoyo hace que el camino no sea tan solitario. Ya, cerrando la dislexia, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.